eso Jorge Subero Isa hizo tanto reparo en esa discusión a que se estableciera el Tribunal Constitucional. La vida es la que más sabe, la realidad es la que más sabe y es la que va a enseñar. Ahí habría que discutir. Claro, las cosas políticas y legales siempre son pasibles de discusión. Ahora, en términos jurisdiccionales, ¿dónde vamos a discutir una decisión del Tribunal Constitucional? Ahí hay una cuestión para la discusión o para la reflexión permanente. Sobre eso yo no tengo esa respuesta. Ahora, hay muchas partes, muchos elementos de carácter jurídico que hay que discutirlo en relación a la sentencia. Pero la discusión no ha girado en cuanto a las cuestiones jurídicas, técnico-procesales o técnico-jurídico estrictamente. Se han ido más bien a la parte de migración. Por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional admite en el dispositivo de la sentencia que él no era el órgano competente para conocer lo que se le había pedido. El tribunal dice que la acción de amparo que lo ocupaba con el tema de Juliana Regui o de Gui, porque ahí hay sus discusiones y está documentado esta cosa, debió conocerla el Tribunal Contencioso Administrativo y no el Tribunal Constitucional. Pero ellos alegan que lo iban a conocer en aras de una economía procesal. Juan Francisco, en un programa anterior, desmontaba ese criterio del Tribunal Constitucional. De todas maneras, son discusiones que hay que hacer y para eso están. Y esta ventana de discusión, de opinión, está abierta a intercambiar sobre estos aspectos. Y para eso lo hemos invitado, para que ustedes expongan con libertad sus criterios. Miren, con el permiso de ustedes y los amigos televidentes, vamos a una brevísima pausa y retornamos con ustedes. Este espacio es para ustedes. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. De nuevo con ustedes su espacio Voz para el Cambio. Siempre se ha dicho que en todo programa de televisión, de opinión, de análisis, de entrevista, siempre es más importante lo que se dice en las pausas o antes de iniciar el programa que lo que se dice realmente de cara al público en vivo en la pantalla. Ahora en la pausa, don Iván me comentaba dos cositas y don Payano también otras dos. Bueno, conversen para el país rápidamente esas puntualizaciones que me hacían en la pausa, don Iván. Sí, lo que nosotros decimos es que si el Tribunal Constitucional vio en principio que ese no era una materia de conocer la solicitud de amparo que le hicieron, que era materia del Tribunal Contencioso, debió enviarlo hacia allá. Porque lo que él ha hecho es modificar la Constitución. Y la Constitución, y era la pregunta que yo le hacía porque tengo entendido que quien puede modificar la Constitución es la Asamblea Nacional. Y entonces, aquí de hecho ha habido una modificación de la Constitución y que quien lo hace es el Tribunal
constitucional. Y yo pienso que la intención del Tribunal Constitucional enreda más la situación cuando se va al 29, porque la Constitución dice lo que llegaron al 2010, pero ellos van al 29, y resulta que en los años 29 una gran emigración de cocolos en el país, de todas esas islas del norte, ¿no? Hubo una emigración grande de puertorriqueños en el país. Se dieron muchas emigraciones de España y de otros países europeos. Y también luego de los haitianos. Entonces, cuando se plantea ir al 29, no es solamente debía ser para los haitianos. Incluso aquí al comienzo hubo hubo mucha bulla porque se decía que eso tenía uno de los objetivos, era contra Peña Gómez, que exactamente cabe en esa propuesta. Y yo creo que indudablemente que no se pensó, o se pensó muy bien, porque aquí hay objetivos claros, y yo reitero, toda esta laraca, miren, ha echado a un lado lo de Leonel Fernández, lo de la Rúa, lo de todo eso corrupto del gobierno anterior, ha echado a un lado lo de la Falcon Bridge y otras luchas que estaban en el tapete. Y en ese sentido es que nosotros creemos que es un aspecto político, una decisión política de armar un gran barullo, colar de hecho, golpear a los que se entiende que son la inmigración haitiana o los descendientes de haitianos, y pasar por debajo de la puerta los objetivos políticos. Que la gente se olvide de todo lo que ha pasado hasta ahora y entonces nos acomodemos a lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana. Don Roberto Payano. Don Alfonso, don Iván, amables amigos televidentes de Voz para el Cambio, me gustaría aclarar una línea. Cuando yo resaltaba que esa es la Constitución a la que se le debe, desde el punto de vista legal, porque también recordemos que esos congresistas, cuando están solos ahí, ponen en esa Constitución lo que le convenga a ellos. Y no solo cuando hemos tenido que discutir las reelecciones de algún presidente o no. Aquí las leyes se venden por letras. Bueno, pero ellos son los que la hacen, no hay problema. Yo resaltaba si esa es la Constitución a la que le debemos fidelidad o a los órganos encargados de interpretarla, de ejecutarla, por lo siguiente. No es tirando puya contra nadie, es por lo siguiente. Cuando la Suprema Corte de Justicia, que entonces tenía la facultad de interpretación constitucional, hace 10 años, 2004, 2009, cuando habló del problema, cuando interpretó el problema del tránsito entre los emigrantes, eso se dio por una situación coyuntural, muy conveniente para algunos jueces de la Suprema, que ya se estaban preparando para en la próxima modificación del Consejo Nacional de la Magistratura quedarse ahí. Algunos jueces que estaban dispuestos a darlo todo por no salir de la Suprema, no por interpretar bien o mal la Constitución, no por resolver problemas reales o supuestos. Creo que fue en el 2004, el entonces presidente Leonel Fernández visita Haití en un momento muy inapropiado, un error de él y de su seguridad, y fue tratado en Haití de una forma también inapropiada. Todos recordamos que tuvo que salir corriendo, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia Dominicana, como rencor por ese mal momento que se le hizo vivir al presidente, se destapa con esa interpretación. Hasta ese momento, esa no era la interpretación del tránsito.
aunque de ahí para acá no haya nada que hacer. Bueno, dijeron que era así. Otra situación. Todo esto lo digo a propósito de que lo que diga el Tribunal Constitucional es inapelable. Otro ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, entonces único órgano jurisdiccional en ese sentido más alto, también es apoderada de la revisión del contrato de la Sunland. No nos vamos a salir del tema. Y estamos hablando de decisiones de los máximos órganos que tú no puedes discutir, sí, pero la historia te la cobra, ¿eh? Y la vida se la cobra. Por cierto, ninguno está en la Suprema, a pesar de que hicieron todo lo posible para que el dueño del país en ese momento lo dejara ahí, y por un cargo se prestaron a hacer y deshacer esa constitución. Cuando el problema de la revisión del contrato con la Sunland, don Félix Bautista y los que están detrás de él, la Suprema dijo que no se había violado nada. Y ya, ¿qué uno va a hacer? Ay, las decisiones de la Suprema son inapelables, sí. Pero algún día habrá que hacer algo, se podrá. Porque ahora tú te encuentras con el entonces presidente de la Suprema confesándose. Parece que le estaba pesando demasiado. O está guapo por lo que no le dieron. Y dice que ese fallo sobre la Sunland fue un crespón negro sobre esa. Debía decir gris, para no ser racista también, ¿verdad? Pero fue un crespón sobre esa Suprema. Porque todo el mundo sabe que pasó algo parecido a este caso. La Suprema no era competente para discutir la revisión de un contrato civil. De una forma curiosa, el PRD y algunos grupos populares que siempre están como cerca, nunca tenemos confianza, apoderan a la Suprema y la Suprema se aprovecha y dice, sí, yo lo voy a discutir para resolverle un problema a Félix Bautista y compartes. Y dice que ahí no había ningún problema. Pero ni siquiera era su competencia, porque la Suprema es encargada de los juicios penales de los secretarios de Estado y ese nivel de funcionario. Primero había que discutir si Félix Bautista era secretario de Estado, porque el cargo en la oficina coordinadora y supervisora de obras no tenía ese nivel en la ley, aunque el presidente le llamara así y le pagaran como ministro. Pero en segundo lugar, aunque lo fuera, tú no estás discutiendo lo del funcionario, sino lo del contrato. Y eso era materia no penal de jurisdicción privilegiada, sino de los tribunales ordinarios en materia civil. Si declaraban irregular el contrato, entonces tú podías someter al secretario de Estado o ministro ante la Suprema. Eso pasó con un senador aquí, ¿eh? Hay un antecedente reciente de hace unos días. El senador de Montecristi, Bieluz, acusado de falsificación contra un banco y contra su esposa, fue declarado culpable en la corte. En la corte. Porque no es al senador que estamos jugando todavía, es al contrato. Se estableció que falsificó contra un banco de La Vega, contra su esposa para despojarla de la parte de los bienes matrimoniales, y fue declarado culpable. Entonces, ¿qué hacía la otra parte? Ahí vamos a la Suprema por tratarse de un senador, y la Suprema solo iba a decir cuál era la pena. Por cierto, no sé cómo resolvieron eso, que no se ha vuelto a hablar, pero está condenado. Entonces, eso pasaba con la Sunland, y la Suprema dijo, no, déjenmelo aquí. Yo necesito hacerme el gracioso con un caso así. Sentémonos a esperar tranquilos. Ese Tribunal Constitucional un día dirá, yo no podía mandárselo al Tribunal Contencioso. Pero ¿qué economía procesal, doctor? Usted es mi profesor de Derecho, pero perdóneme la pregunta, ¿qué economía procesal te implicaba tú declinarlo a otro tribunal y que allá ataquen y que el proceso sea ágil? La parte interesada, no tú. No, lo que pasa es que espérate. Déjenme ese caso que necesito algo grande. Bueno. Sentémonos que Milton Ray Guevara, lo menciono a él por ser el presidente, es el primero para ganar más
Es el primero para figurear más. Y es el primero para las críticas, ¿verdad? Es el que da la cara. Exacto. Lo demás es que no Milton da la Rey Guevara en 10 o 15 años tendrá que confesarse sobre este tema. ¿Usted estará vivo para ese entonces? Con Dios por delante o con Bueno, la naturaleza. Hay porque- muchas cosas, don Payano. Yo leí un dispositivo que está contenido en la propia sentencia, donde ellos dicen que debió ir al Tribunal Contencioso Pero ya que Administrativo. está Eso aquí. lo dicen ellos, no yo, don Payano. Y lo del principio de la economía procesal tiene que ser aplicado cuando favorece al amparista, no en este caso que lo perjudica. Ellos pudieran haberlo asumido si iban a favorecer al amparista, pero si tienen esta predeterminación, debieron permitir que el proceso siga el curso vaya donde te ordinario convenga. normal. No deben asumirlo en aras de una supuesta economía procesal para perjudicar al amparista. Fue lo que ayer demostró aquí Juan Francisco de la Rosa en el programa anterior. Bueno, de todas maneras, son de las cosas. Ahora, lo raro es, don Roberto Payano, que usted plantea aquí que un senador fue encontrado culpable por falsificar o alterar un contrato y que siga siendo senador. Por eso digo que este es un país de relajo en términos de la institucionalidad, porque en cualquier parte del mundo un hombre público como un senador que haga un acto como ese simplemente no es destituido, él renuncia porque sabe lo que le espera. Pero en este país cualquier cosa es posible. Don Iván Rodríguez, yo soy de lo que pienso, de lo que creo, que esta cuestión del Tribunal Constitucional ha dividido a la sociedad dominicana, que ha dividido familias, ha separado amigos y ha separado compañeros, porque también en la cultura nuestra hay mucho de sectarismo, como que no se puede tener diferencia y que la diferencia tiende a la separación de los afectos. Hoy yo decía que esta sentencia ha dividido el país en dos campos y parecen dos campos de batalla, los unos y los otros. Don Iván, una ponderación de su parte. Bueno, yo pienso que en este caso tenemos que ver que hay grupos que son antihaitianos, que son xenófobos, que han tenido un papel muy beligerante a través de medios de comunicación que le han abierto las puertas. Y aquí hay familias, los llamados nacionalistas, entre comillas, que han pasado la vida desarrollando una política antihaitiana. Y ahora se le presentó una oportunidad. Pero miren, esos nacionalistas, que yo digo entre comillas, estuvieron al lado de la intervención norteamericana en contra del pueblo dominicano. Mientras el imperio aquí mataba a miles de dominicanos, ellos estaban con el imperio. Ahora son los abanderados de la lucha antihaitiana, porque con eso también ellos encubren el papel que juega el imperialismo norteamericano en nuestro país, la dependencia del país hacia esos intereses. Ellos lo cubren diciendo que no quieren hacer unificar la isla. Y nosotros, y eso mucha gente, de tanto repetir una mentira, puede llegar a una verdad. Una cosa son lo que pretende el imperio y otras potencias, y otra es la que piensan los pueblos, porque aquí han querido enfrentar a dos víctimas: al pueblo dominicano, que es víctima del saqueo, de la opresión del imperialismo norteamericano, y al pueblo haitiano, que es víctima del imperio y de los franceses y de los canadienses, que tienen una deuda histórica que tienen que pagarle al pueblo haitiano para que pueda alcanzar su desarrollo, y que creen que pueden obviar esa situación. Nosotros creemos que
pueblo haitiano es un pueblo trabajador, es un pueblo que no está pensando en ser un solo país, porque ellos tienen amor por su patria, así lo demostraron. Fueron el primer país en liberar de la esclavitud. Yo pienso que aquí hay suficiente amor patrio para entender que somos dos países hermanos, y eso es lo que deben comprender a todos los dominicanos, para que no se dejen usar de intereses que lo que quieren precisamente es llevar a una confrontación para ellos garantizar sus intereses. Y aquí sí hay muchos intereses, porque miren, yo no he traído nunca a un haitiano para Santo Domingo a vivir o para explotarlo, no, ni ninguno de los que estamos aquí, pero miren, aquí los vecinos no pueden decir que no son parte de eso, ¿no? Central Romana es parte de eso, el gobierno es parte de eso, que trajo miles de haitianos, y los grandes constructores, las grandes compañías constructoras, esos son parte de los responsables de esa emigración ilegal, ¿no? Los grandes terratenientes que usan la mano de obra haitiana, esos son los que traen los haitianos. Entonces, no deben poner a los dos pueblos a chocar. Debe el gobierno o el pueblo exigirle a los responsables de la situación que se ha creado, pedirle cuenta. Don Iván, hubo un político haitiano en campaña el año pasado, me parece, hace poco, que ofreció en su programa y su discurso político hacia los electores trabajar para la fusión de la isla. ¿Es un político cualquiera o es parte de una...? Mira, la fusión, mire, yo ahorita tuve... La expresión de ese político. Sí, no la expresión de ese político. Mira lo que pasa. Trujillo, te devuelvo y comienzo por ahí. Buscó una fusión con Haití. ¿Con qué objetivo? Para explotar a ese pueblo, para explotar esa mano de obra, tenerla como esclavo, ¿no? Entonces, hay muchos. En Haití se da la siguiente situación. República Dominicana, por razones naturales, se ha desarrollado más, y hay muchos políticos que quisieran, a la luz de aquella concesión, unificarla para poder expandir sus ganancias y expandir sus negocios. Pero eso es imposible. Nosotros decimos que así como en Europa hay una unidad, pero cada país sigue siendo su país, porque tienen tradiciones, costumbres, tienen un desarrollo desigual. Así mismo somos las repúblicas. Don Iván, finalmente, porque el tiempo se nos fue. Don Roberto Payano abordó el tema de la OEA y lo que ahora cuestionan, atacan, sí, critican. La presencia aquí de un organismo de la OEA en estas circunstancias, la valoración de don Iván Rodríguez, así rápidamente. Mira, yo pienso que los países, cuando van a hacer acuerdos, cuando firman pactos, deben tener muy en cuenta el papel que tiene cada uno de esos mecanismos. Y esos mecanismos, cuando se suceden problemas en cualquier país, deben tomar carta en el asunto para que no se violenten los derechos humanos. Lo que pasa es que esos mecanismos lo ha utilizado el imperialismo norteamericano. Fíjate que muchas de esas cosas están en Estados Unidos. Y lo utiliza para su intervención y para su injerencia en los países del mundo. Pero cuando tú firmas un acuerdo, firmarte ese acuerdo, esas prerrogativas están escritas. Y los chiquitos deben cumplirlo. Exacto, mira lo que pasa. Porque Estados Unidos nunca ha cumplido No, mira lo que pasa por ejemplo, con el bloqueo con Cuba. 188 países dicen que debe levantarse, y Estados Unidos se queda con 2 aliados reiterando el bloqueo, no cumplen, y le da un pito lo que piense, y se meten en todos lados, invaden, aplicando resoluciones de la ONU y demás, porque ese es el imperio. Y entonces nosotros tenemos que tener claro, por eso digo, tener claro
Por eso la OEA se ha desprestigiado y por eso los países de América Latina han creado la CELAC, porque aquello, la OEA, es un instrumento del imperialismo norteamericano. Ustedes no se acuerdan Don Iván, entonces ahí, ¿por qué ustedes, y quizás nosotros, no apelamos a que la CELAC viniera a hacer una evaluación de la situación, que es más creíble, más confiable, independientemente de que no haya un acuerdo en esta materia? Pero en términos de la credibilidad. Porque mira lo que pasa, Alfonso, nosotros creemos que los dominicanos podemos resolver ese problema sin apelar a nadie. De acuerdo, muy bien, gracias don Iván. Don Roberto Payano, 1 minuto porque el tiempo se nos fue, se nos marchó. Rogar, el tiempo nos dejó aquí colgados. Tener fe, confiar en la vida, en los hombres y mujeres de buena voluntad, en que en algún momento regularizaremos la migración, toda la migración, y empezaremos por las cosas serias, no por la hipocresía y el relajo. Por ejemplo, 6 haitianos resultaron heridos hace algunas campañas electorales en una caravana del PLD en San Pedro de Macorís. Hay que sacar esos ilegales, pero vamos a fustigar a los que lo tenían ahí y eran buenos cuando estaban haciéndole campaña a ellos. No es posible ese tipo de hipocresía, ¿verdad? Porque si no, ¿cuándo se va a resolver? Bueno, hay muchas cosas de esta, hay mucha hipocresía, hay falta de institucionalidad, hay una debilidad, hay discurso patriotero, hay discurso politiquero, aquí hay de todo como en botica. Pero este espacio, Voz para el Cambio, está para discutir las ideas, los temas, los problemas nacionales e internacionales de la manera más democrática y más diáfana posible. A propósito de lo que usted dice en San Pedro de Macorís, de que 6 haitianos murieron en medio de una caravana política, esto con lo otro, pero también recuerde que hace poco salió a la palestra, a la opinión pública, que hay un regidor en San Pedro de Macorís, de origen o de ascendencia haitiana, como se dice aquí, que era el candidato en Puerto Príncipe a diputado. Siendo regidor de San Pedro, era el candidato en Puerto Príncipe a ser diputado. Son de las cosas. Este es un país bananero que yo quiero mucho y me encanta estar siempre en Jima, abonado ahí en mi reyito. Don Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Don Roberto Payano, gracias por venir a su espacio, Voz para el Cambio. A ustedes, amigos y amigas, muchas bendiciones y recuerden, mucha paz.